Muy buenas chicos, ¿qué tal vais? ¿Cómo estáis? Espero que estéis teniendo un día maravilloso. Después de un pequeño parón, un nuevo cambio, una mudanza, una nueva casa, etcétera, etcétera, volvemos por aquí por el canal, lo retomamos por donde lo dejamos, que en el último vídeo que subí ya hace un tiempo, igual demasiado, hablamos de una de las dos grandes decisiones de tu vida, que es con quién duermes, que es tu pareja. Vete al canal, está ahí el último vídeo subido. Y hoy vamos a hablar de la otra gran decisión, que es a quién escuchas. Esto durante el último año, 2 años, se ha hablado mucho. Aquí en España por fin ha aparecido esa imagen del mentor que en otros países lleva tantísimo tiempo, pero aquí está ganando cada vez más importancia. Y no quiero recaer en quién escuchas sobre el mentor o tus mentores o de quién aprendes, etcétera, etcétera. De esos tenéis 1 millón de vídeos aquí en YouTube, de gente de todo tipo. Creo que es algo que a quien tú escuchas, esa persona importante, esas personas importantes, tú sabes perfectamente si debes escuchar o no, si te están mintiendo o no te están mintiendo. No quiero recaer en eso y quiero hablar de algo que considero que es incluso más importante, y es sobre el diálogo interno, ya que tú puedes estar escuchando a la o las personas adecuadas, que si tú estás continuamente hablándote y machacándote y tirándote por tierra, te puedo asegurar que hasta que no cambies eso, por mucho que escuches a la persona adecuada, hasta que no des ese gran paso, ese paso tan importante como cambiar tu diálogo interno, a quien escuchas, esa persona que está 24 horas al día, 365 días a la semana contigo y hablándote, incluso aunque estés en silencio, hasta que no cambies eso, por mucho que estés escuchando a esa persona tan importante que tú consideras y que seguramente sea la correcta, no te va a llevar hasta donde quieres llegar. ¿Por qué? Porque tienes una persona aún más importante que tiene muchas más posibilidades de penetrar en tu subconsciente, que eres tú, hablándote mal y diciéndote cosas que no te favorecen para nada. Así que si consideras que tienes que cambiar eso, crees que tiene la importancia que de verdad tienes, quédate en el vídeo porque creo que esto te puede ayudar. Mi nombre es José Hernández Kaizen, por ahí en Instagram. Retomamos también las publicaciones del día a día. Si quieres saber un poco más de mis hábitos, de mi rutina, etcétera, etcétera, puedes darme un follow también por ahí. Como decía, hoy vamos a hablar de algo que no es tu jefe, que no es tu pareja, que no es tu cuenta bancaria, que no es tu entorno, que no son tus hábitos, absolutamente nada de eso, pero que tiene igual o más importancia. Y es que hoy vamos a hablar de esa voz que tienes dentro, de ese diálogo interno que no sé si alguna vez te habías parado a pensar cómo te hablas, qué te dices, qué no te dices. Yo es algo que nunca había pensado, nunca le había prestado mucha atención, y desde que empecé a prestarle atención y a fijarme en cómo me hablaba, en qué cosas me decía, me di cuenta que era mi mayor enemigo. Tú, cuando te levantas cada día, créeme que tu mente, esa voz, ese diálogo interno, te va a dar 1001 opciones para no hacer lo que tienes que hacer. Porque seguramente esa voz está intentando mantenerte en tu zona de confort, como tanto hemos hablado, ¿no? Y te puedo asegurar que se le van a ocurrir 1 millón de excusas para que no hagas eso que la realidad es que no te apetece y que te va a sacar de tu zona de confort. Pero tú tienes la decisión de hacerle caso. Y como vamos a hablar en el vídeo de hoy, tienes la decisión de ir educándola y de ir cambiando esa voz hasta que de verdad te hable como debes hablarte y te diga las cosas que te tienes que decir. Ese diálogo interno es la voz que nadie escucha, pero te puedo asegurar que tú la oyes aunque no te des cuenta todos los días, a todas horas. Es la voz que te dice si puedes o no. Es la voz que te dice si vales o no. Y es la voz que te dice si te mereces aquello que quieres conseguir o no te lo mereces. Si eres suficiente o no eres suficiente.
Y creo que lo más jodido de todo esto es que esa voz muchas veces ni siquiera es tu propia voz. No es lo que tú te quieres decir, no es como tú te quieres hablar. Es la voz que tus padres continuamente te dijeron que a lo mejor eso no era para ti, no lo hacían con maldad. Es la voz de aquel profesor que se rió cuando le dijiste tu sueño y que tampoco lo hizo con maldad. Es la voz de tu ex diciéndote que tú no eres así. Es la voz de la sociedad diciéndote que no te salgas del camino, etcétera, etcétera, etcétera. Es la voz de todos esos días en los que tú te fallaste. Y poco a poco te fuiste convenciendo de que tú no sirves para eso, de que no te lo mereces, de que no eres suficiente, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso te lo has ido repitiendo una y otra vez. Y vuelvo a decir, todas esas personas puede que no lo dijeran con maldad, pero te lo dijeron. Y tú te lo has ido repitiendo una y otra vez, hasta que todas esas voces las hiciste tuyas. Y entonces sí es tu voz, sí es tu diálogo interno el que te dice todas esas cosas de que no sirves, de que no vales para eso, de que tú no eres capaz, de que tú no eres especial, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora esa voz dirige tu vida. Entonces, ¿por qué no enfocar y utilizar esta herramienta para que te diga las cosas que sí que te van a acercar a aquello que quieres conseguir? Para que esa voz sí te hable de una forma que te vaya a empujar a que consigas todo aquello que quieras conseguir. Como digo, tú crees que decides, pero es esa voz la que decide, es la realidad, es quien lo hace, quien decide si tú eres capaz o no eres capaz, porque como te digo, es imposible callar esa voz y es imposible que tú no la escuches. Te vaya a decir cosas buenas o te vaya a decir cosas malas, la vas a estar escuchando constantemente. Tú crees que decides, pero te puedo asegurar que es esa voz la que decides. Y en el momento en el que te pares a ver cómo te hablas y qué cosas te dices, seguramente si no lo has hecho nunca, vayas a ver muchísimas frases, muchísimas cosas que no permitirías que nadie te dijera en la calle. Y tú te las estás repitiendo constantemente una y otra vez, una y otra vez. Por eso el primer paso real que yo creo para conseguir cualquier cambio de vida, como siempre hemos dicho, no está ahí fuera, no tienes que cambiar nada fuera. El primer paso es interno y es reeducar esa voz. Cambiar ese... ¿cómo llamarlo? Ese guión que se repite dentro de ti constantemente es el primer paso para que tú puedas lograr aquello que tanto sueñas cada día. Porque da igual cuánto leas, da igual cuánto entrenes, da igual la hora que te levantes, da igual todos tus hábitos, da igual todo tu entorno, da absolutamente igual cuánto te esfuerces, cuánto trabajo pongas, cuánta acción pongas, si esa voz te sigue saboteando. Si esa voz te sigue destruyendo, da absolutamente igual todo lo demás. ¿Por qué? Porque no hay nada que le vayas a hacer más caso que a una voz que incluso en silencio te está gritando constantemente y 24 horas al día de que no eres capaz. Tú mismo eres capaz de destruirte o eres capaz de construirte. Con lo cual, creo que es el primer paso en el que yo, si volviera para atrás, me enfocaría y pondría toda mi energía para cambiarlo. Esa voz tiene que empezar a decirte otras cosas. Hasta ahora, por todo lo que hayas vivido seguramente, por lo menos hablo en mi caso, me decía cosas que únicamente me estaban atrayendo a mi zona de confort para que yo estuviera cómodo. Cada vez que me levantaba, hacía caso a todas esas excusas para no hacer todas esas cosas que tenía que hacer para conseguir las cosas que yo quería conseguir, todos esos sueños que tenía, y me da igual el ámbito en el que estés pensando. Créeme que si haces caso a esa voz y te dice que no eres suficiente, nunca, jamás, jamás lo vas a conseguir. Si logras a base de trabajo, de muchísimo trabajo y de repetición, cambiar las cosas que te dices y cómo te las dices, créeme que vas a ir viendo que todo lo de ahí fuera va cambiando.
te puedo asegurar que es lo que he dicho, no me quiero enredar más. Es una de las cosas más importantes que yo cambiaría si volviera para atrás. Y todo eso se consigue con mucho trabajo y con mucho entrenamiento, porque como siempre, como cualquier habilidad, llevas toda la vida haciéndolo mal, por así decirlo, con lo cual de la noche a la mañana no lo vas a cambiar. Por mucho que tú te repitas afirmaciones, que te repitas cosas positivas, no vas a cambiar nada, primero, si no crees que eres capaz, y segundo, si durante todo ese tiempo tus pensamientos dominantes, todo ese diálogo interno te está diciendo lo contrario. Así que de verdad, escúchame, si no te estás hablando como la persona que tú quieres construir, jamás vas a llegar a ser esa persona, y si no eres esa persona, jamás vas a conseguir lo que conseguiría esa persona. Así que si de verdad tienes un sueño, si de verdad tienes dolor por cambiar lo que no te gusta de ahora, empieza por hablarte bien y hablarte cosas que de verdad te vayan a empujar aquello que quieres conseguir. Ya sabemos que es muy importante el mentor que elijas, los mentores que elijas, a quién escuches, etcétera, etcétera. Pero es imposible que escuches a alguien externo más que a ti mismo. Con lo cual, primero, céntrate en cómo te hablas y qué cosas te dices. De verdad, préstale atención. Cuando te creas que no estás pensando en nada, cuando te levantes por la mañana a una hora que no te suelas levantar, piensa qué te dice tu cabeza. Vas a ver que no te dice, venga arriba, no. Tu cabeza te va a dar 1000 excusas para que te quedes en la cama, pero tú tienes que salir. Tienes que cambiar y tienes que reeducar tu diálogo interno, porque ese diálogo interno es el que te va a decir que tú eres capaz de lograr aquello que quieres conseguir. Muchas gracias, chicos, a los que me habéis escrito, me habéis dicho que siguiera con el canal, etcétera, etcétera, etcétera. Nos seguiremos viendo por ahí en mi Instagram, José Hernández Kaizen, y nos seguiremos viendo por aquí en YouTube en el próximo vídeo. Nos vemos muy pronto. Chao, chao.